que subí es muy amplia, pero preferí dejársela y vamos a hacer una pasada por las láminas más relevantes. Ya, me gustaría que Miguel y Roberto abrieran las cámaras, please, porque acá ya relajado, este contenido no entra en prueba. Si quieren aplicarlo en el trabajo, fantástico, pero si no, no. Este contenido requiere mucha reflexión, por lo tanto, y es de estadística de alto nivel. Por lo tanto, yo lo entrego, pero no espero que lo incorporen. Si ustedes siguen trabajando o si después quieren aplicarlo en su tesina, probablemente ahí lo van a poder necesitar seguir estudiando. ¿Ok? Bien, voy a ir a compartir la última PPT y nuevamente, por favor, quiero que cualquier cosa me interrumpen. ¿Ok? Ya, ya. La PPT se llama ahora, eh, miren, quedó con doctorado, aunque ustedes son bioestadistas, son el magíster. Voy a cambiar aquí. En realidad, subí porque la tenía más completa esta, la misma que uso en el doctorado que yo trabajo. Por eso les digo, es de alto nivel. Y este es el magíster en métodos cuantitativos. Bien, chiquillo. Entonces, después se los voy a cambiar nuevamente. El concepto de modelo multivariado, vamos a volver acá. Eh, Cuando vimos, gracias Patricia, ya me activó la grabación, esto se está grabando. Cuando vimos estadística univariada, ¿cuál era la esencia de la univariada? ¿Cuántas variables estamos ahí trabajando? Solo una, ¿cierto? Yo puedo describir una variable y vimos qué estadísticas aplicaban, qué gráfico eran los relevantes y vimos cómo se interpretaba. Después vimos estadística bivariada. Mario, ¿qué es lo que es lo relevante en la estadística bivariada? ¿Qué es lo que la caracteriza principalmente? Que se comparan dos variables entre sí y según el tipo de variable ahí es el tipo de análisis que uno puede hacer, si ver correlación o ver las tablas de frecuencia y ese tipo de cosas. Muy bien, muy bien. Solo un detallito de precisión, Mario, pero la idea está perfecta. No es que se comparen, sino que se analizan conjuntamente dos variables. Y tal como tú dijiste, depende de de la combinación de las dos variables, qué estadística puedo aplicar. Y eso ahí ustedes tienen un esquema que lo van a poder, les va a acompañar siempre. Lo relevante de la estadística bivariada es que ahí uno puede hacer inferencias a la población. Y las inferencias a la población eh, se hacen principalmente a través del valor de P. El p-value o el valor de P, que es una probabilidad, de ahí viene la palabra P, me señala si lo que me está mostrando, las tablas, los resultados que me está mostrando, yo, yo digo son estadísticamente significativos. En otras palabras, eso significa si yo lo puedo extrapolar a la población. Cuando estemos trabajando con muestras grandes, chiquillos, como la CACEN, siempre en general el p-value va a ser significativo porque en la estadística hay una condición bien relevante. Cuando las muestras son grandes, eh, los p-value tienden a ser significativos. Si lo usan para muestras pequeñas, por ejemplo, pequeñas, estamos hablando de 60 casos, menos de 100 casos hablamos de una muestra pequeña, el p-value puede que no dé significativo. Y ahí lo que significa es que ustedes no pueden extrapolar a la población los resultados que se están mostrando. Eh, Otra cosa relevante, como lo dijo Mario, es que ahí tengo las posibilidades dependiendo del tipo, de la combinación de variables. Ok, ¿qué se imaginan ustedes ahora
cuando les digo vamos a estudiar estadística multivariada. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué Con dice la palabra múltiples variables. Se puede hacer un multi? análisis con múltiples variables. Muy bien, Angélica, muy bien. Vamos a tener múltiples variables, pero la variable dependiente es una sola. Recuerden que la variable dependiente era mi fenómeno de estudio. Entonces, por ejemplo, ¿quién elige en el contexto de la CACEN una variable que va a ser nuestra variable dependiente o nuestro fenómeno de estudio? ¿Quién me dice alguna? Sin miedo, aquí estamos... Edad, edad, ¿Cuál? edad. Pero la variable edad, mi amor, como variable dependiente, no es mucho que puedo analizarla, porque la edad, ¿qué influye en la edad? Nada más que la condición biológica. La pobreza, Pobreza. Pero un pobreza. fenómeno de Pobreza. estudio. La pobreza es la más. Pobreza. Ya. Pobreza es una variable que es un fenómeno de estudio. La edad, el sexo, no es, eso es condición inherente al individuo. No es mucho lo que yo puedo influir en ello. La pobreza sí es un fenómeno de estudio. Entonces, supongamos que la pobreza es mi variable dependiente. ¿Qué variables creen ustedes que influyen o que se relacionan con que un hogar sea pobre? Puede ser Los sexo, ingresos. Educación, muy bien. educación, ingresos, La educación, Ingresos. el ingreso, muy bien. Área. Donde área. vive, muy bien. La edad, también aquí la edad sí es una variable. ¿Qué más? El sexo, la región, podrían ser. Entonces, yo quiero estudiar el fenómeno de la pobreza. Mi variable dependiente es la pobreza. ¿Y cuáles de todas las variables que mencioné podrían ser mi variable independiente? ¿Cuáles? Repítanmela. Ingresos. Ingreso, Sexo, Escolaridad. sexo supongamos que estamos estudiando la pobreza del región, jefe del hogar o del hogar y por lo tanto está representada en el jefe de hogar. Entonces dijimos, sexo del jefe de hogar, la edad del jefe de hogar, la escolaridad, ¿qué más? el ingreso, región. El ingreso, la región donde vive, el área donde vive. Entonces, el análisis multivariado lo que hace es cómo todas esas variables interactuando conjuntamente se relacionan con el fenómeno de la pobreza. Es la idea del análisis multivariado. ¿Quién me puede, para que lo veamos intuitivamente, quién me puede señalar otro ejemplo? El acceso a la salud. Ya, buena pregunta. El acceso a la salud. Entonces, nuestra variable dependiente es el acceso a la salud. ¿Cuáles son las variables independientes en este caso? ¿Qué se le ocurre? También los ingresos. La misma. También los ingresos. El ¿Qué área. más? El área de residencia, porque podría ser que si vivimos en zonas rurales tenemos menos acceso porque hay menos establecimientos de salud. La ¿Qué más? pobreza. La pobreza. La pobreza, muy bien. Fíjense cómo acá la pobreza pasa a ser una variable independiente. En la otra era la dependiente, pero aquí pasa a ser una variable independiente. Súper bien el que contestó. ¿Y qué más podría ser? Ya dijimos la pobreza, el lugar de residencia, la región, dijimos. ¿Qué La más? edad, La edad, perfecto, porque es muy probable que si yo soy un adulto mayor, tenga menos acceso por distintas condiciones, porque tengo menos movilidad, porque no tengo un cuidador, o sí tengo cuidador, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya, chiquillo. Entonces, intuitivamente, ese es el análisis multivariado. Voy a ir a la PPT. Bien, entonces, el concepto de multivariado. Aquí dice un problema de salud, pero vamos a poner, esto podría ser un problema social. Ay, perdón. Estoy compartiendo, ¿no? Sí.
Sí, profe. Ya vamos a poner un problema social, coma, o de salud, o de acceso, o de un problema social o de salud, generalmente, u otro, vamos a poner aquí, generalmente tiene múltiples asociaciones o causas. Generalmente no es solo una variable la que está determinando que el hogar esté en pobreza o que yo no tenga acceso a la salud. Entonces está generalmente relacionado con múltiples asociaciones, por lo que es necesario disponer de modelos estadísticos que nos permitan analizar conjuntamente la asociación de una o más variables independientes con una variable dependiente. Entonces, el primer mensaje relevante en un análisis multivariado: ¿cuántas variables dependientes tengo? Solo una. Solo una. Muy bien. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Solo una variable dependiente. ¿Cuántas variables independientes puedo tener? Una N. más. Muchas. Sí. No digamos que n, muchas. Depende de mi fenómeno de estudio. Y también depende de la información que tenga disponible, porque a veces un modelo teórico me dice que la pobreza influye eh, 15 variables o muchos más, pero en la base de datos solo tengo disponible 7 variables. Entonces voy a poder trabajar solo con esas 7. Entonces, las variables independientes pueden ser muchas, pero cómo lo voy a implementar depende también de mi base de datos. ¿Ok? Bien. Ok, chiquillos. Como les digo, me voy a detener en las variables más relevantes, en las láminas. Entonces, la variable dependiente siempre es una sola. Y volvemos a lo mismo, chiquillos. ¿De qué depende? ¿Qué modelo multivariado voy a hacer? En este caso, depende de la variable, del tipo de la variable dependiente. Esta lámina es la más importante, que es la que quiero que ustedes se graben. Si la variable dependiente es cuantitativa, por ejemplo, supongamos que la variable dependiente son los ingresos. Es ahí tengo una variable cuantitativa. ¿Cuáles podrían ser las variables independientes si el fenómeno que yo quiero estudiar es los ingresos? ¿Qué se le ocurre, chiquillo? Años de escolaridad. Bien, Región. la escolaridad. ¿Qué más? La edad. ¿Cuánto? La La edad, región. bien. La región, bien. Área. Área también. Si estoy activo o inactivo, o sea, si estoy en edad económicamente activa y tengo trabajo, o si soy jubilado o no jubilado. De eso van a depender mis ingresos. Pero lo relevante acá es que si la variable dependiente es cuantitativa, lo que aplica es lo que se llama una regresión lineal. Esto, conteo de eventos, se aplica mucho en salud. No se aplica mucho para las ciencias sociales. Lo vamos a borrar. Simplemente vamos a decir regresión lineal. ¿Ok? Entonces, si mi variable dependiente es cuantitativa, lo que yo uso es una regresión lineal. Si mi variable dependiente es cualitativa dicotómica, como por ejemplo acceso a salud, sí y no, pobreza, sí y no, um, escolaridad superior, sí y no, etcétera. Ahí lo que aplica es lo que se llama un modelo de regresión logística. Y algo ya mucho más específico, cuando mi variable dependiente es dicotómica, o sea, igual acá, y tengo la variable tiempo,
aplico lo que se llama análisis de sobrevida o modelos de Cox. Un análisis de sobrevida, chiquillo, no solo se aplica en salud. Un análisis de sobrevida se puede aplicar también, por ejemplo, se ocupa mucho, mucho en producción. Por ejemplo, cuánto el tiempo de duración para, perdón, si una ampolleta, cuánto el tiempo fue, supongamos que yo quiero analizar un fenómeno de producción en que yo quiero saber si un producto, eh, cuánto fue, si una ampolleta está buena o mala, y cuánto fue el tiempo que duró esa ampolleta. Si ese es mi fenómeno que yo quiero estudiar, estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero podría ser para un auto. ¿Cuánto el tiempo de vida de un auto? Y yo tengo la marca de los autos, tengo el número de venta de los autos, el número de accidentes que tienen los autos, dependiendo de las características del chofer, etcétera, etcétera. Ahí también yo puedo estudiar un análisis de sobrevida de cuánto fue el tiempo promedio que ocurrió en que el auto falló o en que el auto se dio de baja. Entonces, ojo, se llama modelos de sobrevida, pero no necesariamente significa que se aplica a salud. Se puede aplicar mucho en economía, se aplica mucho en políticas sociales. ¿Cuánto fue la duración de una política pública, por ejemplo? Ahí yo puedo aplicar lo que se llama un modelo de sobrevida. ¿Ok? ¿Estamos bien o está muy abstracto esto? Estamos muy perdidos. Bien, gracias Angélica por levantarme la manito. Volvamos. Entonces, esta es la síntesis de un análisis multivariado. ¿Ok? ¿Qué viene después? Vamos a mirar primero un modelo de regresión lineal. Esta es Juan Francisco, dígame nomás. Profe, probablemente no es parte del curso ahora, pero ¿y qué pasa si la variable cualitativa dependiente no es dicotómica? Muy bien, muy buena pregunta. En ese caso, están los modelos que se llaman regresiones logísticas ordinales, en que tengo varias categorías en mi variable dependiente. Pero ahí la estadística que hay detrás es muy compleja, es bastante compleja. Por eso no lo mencioné. Pero se puede. Muy buena pregunta. ¿Ya? Perfecto. Ok. Entonces, el modelo que hay, la matemática, que yo les dije que esto no era un curso de matemática, la matemática que hay detrás de un modelo de regresión lineal es muy simple, es lo que se llama la ecuación de una línea recta. Y por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que hablábamos con el modelo, con el primer análisis que se hace para una regresión lineal, es un análisis de correlación. ¿Te acuerdan que lo vimos? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo distintas personas en una data, tengo una variable de índice de masa corporal, que se relaciona con el peso y talla de la persona. A mayor índice de masa corporal, se supone que yo estoy más eh, con sobrepeso, y la presión arterial sistólica. Entonces aquí tengo un individuo que tiene un índice de masa corporal de 20, que está por acá, y tiene una presión arterial de 123, está por acá. Por acá tengo un individuo que tiene alto índice de masa corporal, pero probablemente esta persona está con sobrepeso u obeso y tiene una alta presión arterial sistólica. ¿Qué me indica este gráfico, chiquillo? ¿Qué tipo de tendencia hay acá? Eso lo vimos en clase. ¿Qué tipo de tendencia hay acá? Una Lineal. positiva. ¿Positiva? Lineal positiva. Muy bien, lineal positiva. O sea, a mayor IMC hay una tendencia acá que la presión arterial sistólica es mayor. ¿Y se acuerdan cómo se interpretaba este test de correlación? Que aquí es bien alto.
Primero que nada, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Qué indica eso? Lo que dijimos, que la relación es directa. ¿Cuánto este valor de R? ¿Cómo se interpreta este valor de R? Esto de valor de R es 87%. ¿Cómo interpreto esto? Que en el 87% de los individuos, ¿qué ocurre? Claro. El 87% de los individuos que tienen un índice de masa corporal alto también se correlaciona, no, me fui, con No, está bien la idea, pero la vamos a precisar un poquito. Está bien la idea, Cristóbal, gracias. Lo tienen que la correlación significaría, con el paz. lo significaría es que en el 87% de los individuos, a mayor índice de masa corporal, tienen mayor presión arterial sistólica. ¿Sí? Ya, y entonces esa correlación yo la puedo clasificar como muy alta. Eso ya lo vimos en el análisis bivariado. Pero en el análisis multivariado, en que aquí tengo una línea recta, una ecuación, fíjense cómo lo interpretaría. Y esto es muy bonito. ¿Eh? Aquí, el, al hacerlo en el SPSS me entregaría este resultado. Esto se llama el coeficiente de beta, que yo lo pondría aquí en la ecuación, este 4,4. El 27 es lo que se llama la constante y hay una parte que el modelo no la puede interpretar. Entonces, esto se interpretaría de la siguiente manera. Por cada un punto de aumento del IMC, la presión arterial sistólica aumenta 4,4 unidades de mercurio. Eso significa esto. Entonces, repito, esto me significaría que hay una relación directa, efectivamente, a mayor IMC, mayor presión arterial sistólica. ¿Cuánto mayor? Por cada punto más del IMC, en promedio, la persona tendría 4,4 puntos más de presión arterial sistólica. Así de interesante este resultado. O sea, si yo tengo una persona que tiene 25 puntos de IMC y otra tiene 26 puntos de IMC, significaría que la segunda persona, en promedio, probablemente va a tener 4 puntos porcentuales más en la presión arterial sistólica. ¿Ya? Así de bonito y relevante son estos modelos. ¿Ok? El intervalo de confianza, chiquillo, ahora que me acuerdo no se los mencioné, pero lo interesante que significa, ¿qué significa este intervalo de confianza? Si el IMC vale 4,4, esto me dice que el IMC se mueve entre 3,5 y 5,3. O sea, acá en la muestra es 4,4, pero en la población de donde fue extraída esta muestra, este IMC varía entre 3,5 y 5,3. Ok. Aquí me entrega más elementos. Esto coincide con el valor de R. El valor de R, ¿se acuerdan qué es lo que habíamos visto en la correlación? Esto R cuadrado significa otra interpretación que por ahora no la vamos a ver. Ahí hay muchas ecuaciones que no me importan. Aquí hay unos ejemplos de cómo se interpreta, pero la verdad que no, si quieren hacerlo, fantástico. Y aquí vuelvo a una lámina donde lo mismo que la anterior, con la diferencia que en el anterior tenía un modelo univariado, o sea, solo estábamos mirando la relación entre el IMC y la presión arterial sistólica. En este modelo multivariado yo le podría agregar ahora el sexo de la persona, el, el nivel socioeconómico, o sea, si es pobre o no pobre, en la escolaridad, etcétera, etcétera. Eso es chiquillo. Y aquí hay un ejemplo con una data de recién nacido, que después ahí está la interpretación. Si hay alguien que quiere estudiarlo, ahí está cómo se interpreta. Y
Y si está interesado y hay algo que no entiende, me puede mandar un correo, pero repito, esto no es necesario que lo incorporen en el trabajo. Y aquí, chiquillos, mucha matemática que se la pueden saltar. Aquí se explica cómo sería un modelo logístico, pero lo mismo cómo se interpretaría. Pero repito, esto es solo cultura general. Oca, mucha matemática, muchos cuadros. Ahí hay un paper de cómo se aplica, una publicación, etcétera. Pero lo que me interesaba es por lo menos dejar el concepto en ustedes, la semillita, si quieren seguir estudiándolo. En un trabajo de ustedes, una aplicación podría ser, ustedes que, por ejemplo, los que se dedican a proyectos, o evaluación de proyectos, uno podría, con una data, si es que la tengo, uno podría decir, me quiero preguntar cuáles son las variables que se relacionan con que una región tenga más proyectos que otra, o una comuna. Y ahí ustedes podrían tener variables de número de profesionales que trabajan en proyectos, número de postulaciones, la cantidad de proyectos que ha sido asignado, etcétera, etcétera. No sé, se lo agradecería mucho y lo aplaudiría mucho si hay alguien que me pudiera dar a mí no se me ocurre en este minuto, que me pudiera dar un ejemplo de dónde trabaja, de qué análisis, para qué le serviría hacer un análisis multivariado. Eso sí que sería bonito. ¿Hay alguien que se le ocurre? Eh, Luis, sí, siempre acá bueno, yo me imagino que en otros gobiernos regionales igual siempre está la pregunta de por cada peso invertido, cuánto es el beneficio social que se obtiene. Entonces, eh, calcularlo sería bonito, pues, tener sería la base. lindo, muy bien. Luis, mira, tratemos de pensarlo. Anota, voy a grabarme lo que me dijiste. Por cada peso invertido, ¿cuánto es la ganancia? Eso sería tu variable, tu fenómeno de estudio. ¿Sí? Claro, O la repítemelo, ganancia repítemelo. tendría en el contexto de la inversión social, pues el beneficio social, ahí ya, bueno, sí es monetario, pero también involucra otro tipo de cosas el beneficio social, pues. ¿Usted me entiende? Pero acotémoslo para que vayamos por algo, partamos por algo sencillo. Tú dices, escríbemelo en el chat, please. ¿Cuál es tu idea? A ver si la vamos afinando y la vayamos pensando todo. Vaya pensando cualquiera, si se le ocurre, cómo podrían aplicarlo en su contexto. Yo por mientras tengo un duraznito acá, chiquillo, porque ya no quiero seguir tomando café. Me voy a comer un durazno rico que tengo aquí peladito. No, un pedacito. Está exquisito. Se van a morir de envidia porque no tienen mi durazno. Ya. Ay, que está bueno. Esta época, qué rica la fruta, chiquillo. Ya, Luis. Beneficio social de la inversión del Gore Daisen. Ya. Bien, es bien amplia la idea. Para eso necesito tener una data de, primero, ¿qué data se me ocurre que podría tener? Primero, tengo que tener mi variable dependiente. Mi variable dependiente es, ¿cuál sería la variable dependiente? Aquí, es que este es un fenómeno bien amplio. ¿Cuál sería tu variable dependiente, Luis? El beneficio social. Muy bien. Pero ¿cómo podríamos, la variable dependiente es beneficio social? Pero ¿cómo podría medir yo ese beneficio social? ¿Con qué variable? Sí, es súper amplio. Pero hay que medirlo en miles de pesos, pues. Ya, Sí. entonces mi variable dependiente es la cantidad El el valor beneficio. actual neto de la inversión, de la suma de la inversión. Ya, perfecto. Entonces tu Nuevamente. variable dependiente sería de tipo cuantitativa Ah, o pero cuál? es que elegiste otro bloque, po.
Ya, Pero sí, a ahí ver, ¿quién tiene el no le micrófono sé que qué está dice. hablando? ¿Roberto? ¿O quién es? Ya, alguien estaba hablando cerca de. Luis, bien, tu variable dependiente sería de tipo cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Muy bien, si es cuantitativa, el modelo que aplica sería un modelo de regresión lineal. ¿Sí? Ya. ¿Y cuáles podrían ser tus variables independientes? Podría ser cuántos proyectos o primero, cuánta inversión hubo, porque si estamos midiendo cuántos beneficios, tenemos que saber cuánta inversión. Tendríamos que saber en qué fecha fue esa inversión, hace cuánto tiempo. Tendríamos que saber a quiénes se le entregó esa inversión, probablemente. O sea, ahí tienes que pensar qué base de datos tienes tú o tendrías que recoger para hacer para estudiar esta pregunta. Si tú tuvieras que levantar datos, ¿cómo se llamaría esa data? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Primaria, muy bien. Perfecto, chiquillo. Hagamos un último intento y de ahí nos vamos a ir a trabajar en grupo. Un último intento de que a alguien que se le ocurra. Otra idea. Solo para ponerle un poquito de pensamiento. Sé que están cansados, pero ya es lo último, para que valga la pena la Profe, beca, pues chiquillo. ¿Ah? profe, siguiendo más o menos con el ejemplo que decía Luis, pero un poquito más atrás, con respecto ¿Catalina? a, sí, lo ¿Ya? que está, ya, el monto destinado versus el monto ejecutado y eso dividido o sectorizado por zonas o por comunas, o para que Ya, me mi dé amor. cuánto es la inversión por comuna y luego poder ver el beneficio social. Bien, bien. Ahí Catalina, muy bien. Catalina dijo, voy más atrás, claro, porque ella pensó qué variables necesito para poder operacionalizar esta pregunta. Muy bien. Perfecto, Catalina. Juan Francisco. Profe, pero considerando de que la variable dependiente podría ser el beneficio social, y estamos hablando de inversión por peso, no es más fácil poner variables de inversión, pero por sector. Por ejemplo, cuánto invierto en educación, cuánto invierto en salud. Bien, bien, pues esa sería otra variable independiente. Perfecto. Porque mientras más variables independientes tenga, mejor voy a poder afinar la respuesta de mi variable dependiente. Así que claro que sí, pues si tengo variable de si la inversión fue en educación, en salud, entonces yo voy a poder comparar. Si invertí más en educación, a lo mejor hubo más beneficio social que si invertí más en vivienda. O si invertí más en salud, comparado con vivienda, a lo mejor hay más beneficio social. Eso es lo que voy a poder comparar. Cristóbal, Juan Francisco, brillante tu acotación. Gracias. Profe, yo sé que usted me ayuda más a ordenarme con el léxico académico, pero yo puedo tomar un poco el mismo ejemplo de Luis, ¿viste? Con el tema de ya la inversión, un poco ya, la inversión ya por cada una de las áreas, educación, o beneficio social y todo, y después poder sacar la proyección de que cuánto fue de la inversión que realizamos en ese beneficio social, supongamos la línea de educación, cuánto fue lo que aportó a que con esa inversión hayan multiplicado como el ingreso o su beneficio. O sea, Bien, cuánto lo que Cristóbal. yo hice, con el un pesito que entregué, cuántos pesitos más ellos Eso, como muy autónoma bien. lograron. Cristóbal, estás afinando la pregunta de investigación. Muy bien. Pero ya, yo te voy a hacer algunas preguntas para que ordenemos la idea. Mira, Cristóbal, en ese caso, tu unidad de análisis, ¿quiénes son? Los beneficiarios de la inversión, Bien, ¿y quiénes son beneficiarios? Las personas. las personas. Las personas, bien. Entonces, si tú quieres estudiar cuánto fue el aumento por cada peso invertido, cuánto más fue la ganancia en el individuo. ¿Qué Ujú. variable del individuo necesitarías? Por ejemplo, chiquillo, hagamos un ejemplo. Mira, se me acaba de ocurrir, ayúdenme a pensar. Supongamos que el Estado está haciendo una inversión en ustedes, ¿sí o no? Ah, claro. ¿Sí? Les está dando una beca. Bien. Supongamos que yo tengo el ingreso que ustedes ganaban
vamos a soñar un poquito, Ya. antes del magíster, y después tenemos 3 años después que terminaron el magíster y lo aprobaron, y la profesora Iris les puse súper buena nota, tenemos Yes. el ingreso en 3 años más. Y yo puedo calcular la diferencia del ingreso de ustedes entre antes del magíster y 3 años después del magíster. Ya, y eso lo Ujú. tengo en una data. Y yo tengo, por otra parte, la profesión de ustedes, la región de ustedes, donde viven, la educación, la edad, el Ujú. sexo y los años de experiencia. Entonces yo Ya. podría saber, dependiendo de todas esas variables, en quiénes fue mejor la inversión. Si depende solo de lo que costó el magíster o no, o depende de la experiencia de ustedes, depende del dónde trabajaban, depende de cuántas horas era su jornada de trabajo, depende de la Mm. profesión de ustedes, etcétera, etcétera. ¿Se aclara un poquito más ahí, Mm. Cristóbal? Sí, claro. No, Bien, sí, claro. ya, Oka. ¿Alguna otra? Esto es muy bonito, chiquillos, ¿ah? Y si quieren seguir estudiando, ahí yo les recomiendo que busquen, o aquí ahora hay tantas herramientas con las que uno puede estudiar, lo que falta es tiempo nomás. Y datos. Eh, y información. Pero Juan Francisco, es cierto, pero uno solo puede saber qué datos hay en la medida que los analiza. Y ahí puede saber si los datos son buenos, son malos, si me sirven o no me sirven. Es verdad, Juan Francisco, también necesito información. Pero ahora ustedes, que ya van a ser magíster en políticas públicas de una buena universidad, con excelentes profesores, entonces ahora cada vez que ustedes estén registrando información, es súper bueno que digan, esta información me puede servir para después, la voy a registrar bien o voy a agregar esta variable. ¿Ya? Nosotros bajo esa lógica se podrían agregar entonces más variables como el sector económico, la fuente de financiamiento, las unidades técnicas. Exacto. O sea, mientras más variable yo tenga mientras más variable independiente tenga para mi fenómeno de estudio, mejor la voy a poder estudiar. Ahora sería como elaborar un ROI, ¿no? Y si el PIB per ¿Perdón? cápita ¿Qué es la última sería como frase, elaborar Miguel? un indicador de un ROI, o sea, una rentabilidad sobre la inversión. Claro, sí, ahí ya depende Es y ahí como el está PIB per entrando en tu cápita. terreno. Sí, bien, chiquillo, ¿les parece? Ya nos queda poquito tiempo, les iba a dar otro break, pero parece que no. ¿Les parece que nos vayamos a la sala para que avancen con su trabajo? Yo los voy recorriendo y ahí ya va a ser más relajado y yo les voy a ir ayudando, orientando cosas que se queden, ojalá con la idea más o menos armada del trabajo. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Entonces, Bueno, en este minuto déjenme ver cómo se hacía. Ya, cada uno de ustedes asignes a su sala, lo mismo como lo hicieron ayer, eh, y yo voy a ir entrando a las falta que se incluyan en la sala. Como opciones yo dejé 120 minutos, así que vamos a estar de sobra. Y ahí yo voy a ir, a medida que ustedes vayan entrando a su sala, yo voy a ir recorriéndolas. ¿Están entrando a sus salas? Ahora sí. Ya, sí, eso, se tienen que ir incorporando. Bien, ahí se están uniendo. Perfecto, chiquillos. Súper bien. Javier, faltas tú que entres a una sala. Todos los demás ya están incorporados por lo que estoy viendo. Bien, voy a ir a las salas que ya están completas.
Cristóbal, ¿te parece a mi hijo Cristóbal? Eres muy cariñoso. Mi hijo menor se llama Cristóbal. Ah, pero qué lindo nombre le puso. Precioso nombre, pues. Cuando era chiquitito, él decía, una vez dijo, ¿qué significa mi nombre? Y mi marido le explicó lo que significaba, que era el apóstol que había atravesado a Jesús en el río, tú sabes. Ah, sí, 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 sí. Y él, entonces Y él también decía, que mire, Cordero de Dios, Cristóbal. exactamente. Y por eso, y mi hijo mi marido le decía, por eso vas a ser muy alto. Y efectivamente es muy alto. Yo creo que algo salió mal con mi ecuación porque no salí súper bajo. Mi mamá es bajita también, mi papá es alto, mi mamá es bajita. Salí bajito. Cuenca. No, lo divertido es que nosotros los dos con Vicente somos de una estatura normal y nuestros hijos son bien grandes. Y cuando me preguntan, ¿y a quién salieron tan grandes? Yo les decía, al papá. Ok, Uy, qué ah, qué mala. Ok, chiquillos, estamos todos, está ahí, están regresando. Ya, nos quedan poquitos minutos. Yo recorrí la sala, el grupo uno ya estaba bastante, no, el grupo 4 estaba bastante embalado ya. Rápidamente, quisiera que en los minutos que nos quedan, que algún grupo me diga si todavía o quiere compartir lo que ya quieren hacer, tenemos tiempo todavía, o si tiene alguna duda alguien. ¿Quién, quién quiere tomar la palabra? Si me quieren compartir lo que ya decidieron. ¿Nadie? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Profe, Alguien que me quiera compartir. Jennifer, tú. Sí, profe, nosotros, como estábamos conversando, estábamos viendo la variable de la B36 y teníamos una Dime, mi duda amor, porque, porque todos no lo sabemos, yo no lo recuerdo. perdón, ¿Qué es la la variable B3? B36E pregunta sobre balaceras o disparos. Si la persona ha presenciado balacera o disparo y está nunca, pocas veces, muchas veces y siempre. Muy bien, o sea, el ¿Ya? fenómeno que ustedes quieren estudiar se relaciona con la variable violencia. Exacto. La operacionalización de la violencia en la CACEN es a través de la variable que dice, en lo último tiempo usted ha recibido, bla, 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 bla. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Catalina, ¿es de lo Y mismo, ahora, Catalina? ¿O puedes no, no esperar? del grupo. Ya, entonces sigamos con Jennifer, ya. ¿Qué van a hacer en relación a eso? Ya, y ahí nos tenemos una duda, porque aquí dice que la condición habilitante no tiene, pero que estas preguntas están a nivel de hogar, o sea, nuestra unidad no sería población, sino que hogares. Exacto. Ya, Y ahí Sería tendríamos que trabajar con hogares. con la data de hogares y el análisis sería los hogares en que ha habido, en que alguien tuvo o presenció un hecho de violencia. Ese sería el relato. Muy buena observación, ¿ah? Bien, Gracias, profe. ya, gracias a ustedes. Catalina, ¿qué grupo son ustedes, Jennifer? El grupo. Ah, El Jenny. 2, Bien, súper. Ya. Dime, Catalina. Ya. Jennifer, baja la manito, por favor. ¿No se puede compartir, profe? No. ¿Sí? Ah, A ver, ¿tú quieres compartir? Ya. Adelante, Catalina, a ver. Sí, ya estamos terminando, así que tengo harta paciencia. Perfecto. ya. Nosotros aquí estamos trabajando con los Bien. chicos. A ver, vamos a agrandar un poquito. Y estamos Ya trabajando ahí en está la la intro. introducción, bien. Mi amor, en la introducción les recomiendo, porque se señala, Ujú. sube, les recomiendo que usen alguna literatura, que busquen en Google o en algo y hagan alguna referencia, ¿ya? Porque Ya. en la introducción uno generalmente pone el marco con el que va a trabajar y eso no necesariamente sale de la cabecita de uno. Bien, Ujú. ok, eso Ya. va para todos los grupos, ¿ah? Entonces Ok, vamos al ok, objeto del análisis. ya, Estuvimos conversando y estábamos viendo como primera idea, pusimos a analizar la relación entre el nivel de la escolaridad
ingreso y pobreza multidimensional en los hogares de las regiones seleccionadas. Ya, Como espera un nosotros le poquitito, mi habíamos amor. comentado. Espera un poquitito. En este objetivo general no está mal, pero no me queda claro cuál es el fenómeno de estudio. ¿Es la escolaridad? ¿Es el ingreso? ¿Es la pobreza? ¿Cuál es? En la escolaridad. Ya, entonces lo primero que les recomiendo antes pongan, antes del objetivo, pongan fenómeno de estudio o variable dependiente. Es una recomendación para todos. Y ahí tú vas a poner, queremos estudiar la escolaridad en base a la encuesta CACEN 2024. Y ahí sería bueno también que me dijeran si lo van a estudiar como variable continua, que en ese caso sería la variable ESC, o ustedes van a categorizarla y la van a hacer como variable categórica, que también podría ser. Ya. Bueno, Bien, si se fija ahí vamos anotando, Miguel está anotando el tiro todos ya. los tips Entonces, que en vamos ese caso, el anotando. objetivo general sería, queremos estudiar la relación de la pobreza multidimensional, el ingreso y la escolaridad. O sea, que quede claro que la escolaridad es el fenómeno de estudio. O sea, redactarlo de una manera que quede claro cuál es la que están, porque si no, no se entiende bien. Ya. Bien, ya, siga. Astuto este grupo Con porque está respecto, pidiéndome que le corrija el trabajo. Ya, bueno, también teníamos aquí establecido algunos objetivos específicos. Como le ya, decíamos, estábamos recién empezando a puntear, entonces tenemos describir el nivel de escolaridad de la población por región, comparar la ya. incidencia de la pobreza multidimensional según el nivel Ya, lo educacional. mismo, de nuevo, mi amor. No olvidar que la variable dependiente es la escolaridad. Entonces, la primera, describir la relación entre región y nivel de escolaridad. Siempre que esté claro cuál es la dependiente. La segunda, comparar la incidencia de la pobreza multidimensional. No, aquí comparar, no, pues mi amor, ahí en el segundo perdieron el foco, porque lo que Ya, ustedes quieren estudiar es el nivel de educación. Entonces, lo que quieren saber es cómo influye la pobreza en el nivel de educación. al revés. Ya. Y la tercera dice identificar diferencias regionales. Ya, pero la tercera es lo mismo que la uno. O van a hacer un análisis multivariado en el tercero. El Es que tercero, ahí la idea era agregar lo que era el ingreso, no ya, pero solamente entonces el región. ingreso y la escolaridad. No, regiones, a no ser que quieran eso para cada una de las regiones, y ahí no se lo recomiendo porque se complica mucho. Ya. ¿Ya? OCA. Ya, con eso ayuda, que fue para todo el curso, está bien. Está Ujú. perfecto. Catalina, ¿a dónde más querías llegar? Porque quiero que vayamos a otro grupo. No, yo creo que está ahí. Es que Perfecto, estamos, como súper. digo, estamos punteando todavía, así que. Bien. Ah, la hipótesis. La hipótesis la estábamos trabajando igual. Yo ahí lo que les recomiendo es que para cada objetivo Eh, específico hagan una hipótesis, porque para cada objetivo específico van a tener que hacer un análisis. Ya, No una hipótesis global, porque se complica mucho. ok. Y, Gracias, y, profe. con tres análisis, si tienen, chequeen que tengan quanti, quality, quali, quanti. Chequeen, idealmente. Profe, ¿es una Ya, de cada una idealmente? Idealmente, pero ahí lo que pudiera ocurrir, que en este caso, como la variable que ellas tienen es cuantitativa, la escolaridad, no, pueden no encontrar una quali. En ese caso, lo que les recomiendo, Catalina, si quieren ser más finos, es que hagan la escolaridad, la dividan y pongan, por ejemplo, la recodifiquen y pongan básica, media, superior. Y ahí les queda la escolaridad como variable quali y la pueden cruzar con cualquiera otra quali. ya. Eso sería una Ok. recomendación. Si es que el fenómeno de estudio es una quanti, como el grupo que tiene los subsidios, lo que les decía, determinen un monto en que ustedes digan es subsidio bajo, alto, y ahí tienen una quali y la pueden analizar con otra quali. Y
Aprovechen de hacer una tabla de contingencia, chi cuadrado, que es un análisis muy importante. Cata, deja de compartir, please. Ya. Con las preguntas de la Cata, fueron buenas porque sirvió para todos los grupos. ¿Algo más? Chiquillo, estábamos conversando con Patricia y la entrega del trabajo idealmente tendría que ser, y quiero que lo consensuemos, la idea del trabajo, espérenme un poquitito, espérenme un poquito, estoy viendo el calendario. Estamos a 24 de enero, 31, 6. La posible entrega podría ser el 15 de febrero. ¿Cómo estamos con esa fecha? Bien, ¿cierto? Ya, entonces, caso cerrado. La fecha de entrega es el 15 de febrero hasta las 23:59. Yo vuelvo de vacaciones la última semana de febrero, así que me tienen que dar un tiempo ahí para corregir. ¿Ya? Ok. Profe, disculpe, si llegamos a tener alguna duda, ¿lo podemos contactar por correo? ¿O va a haber alguna pauta? Complicado, mi Como... amor, no, la verdad que Ya, no, porque yo voy a estar de vacaciones. ya. En general, no, en general Eh, ahí mi recomendación es que consulten los apuntes. Por último, si hay algo que no pudieron resolver, me lo plantean en el desarrollo del trabajo. En esto creemos lo siguiente, o teníamos la siguiente duda y resolvimos lo siguiente. o Porque una consulta o de repente subir algún ejemplo de alguna de alguna no, ah, ya. mira, no me quiero comprometer, Luis, porque podría ser, voy a ver, pero no, aquí los dejo que actúen un poquito su creatividad. Lo he llevado harto de la manito. También eso es importante. Profe, ¿Sí? ¿habrá alguna pauta así como general, así como lo estaba planteando Catalina, el tema de que el objetivo general, específico, la hipótesis, Mira, yo etcétera? les puse en el documento, les puse cuántos puntos se evalúan y los Ah, ya, elementos que tienen que estar. ¿Ya? súper, Si están gracias. todos esos elementos, súper bien. Algo Ya, muy gracias. importante que ocurre siempre, que ahí les bajo puntaje. Me hacen el análisis y después me sacan unas conclusiones de la internet, del Google, y yo me doy cuenta al tiro que las conclusiones se copiaron de algún documento y no se están extrayendo de lo que ustedes hicieron. Eso eso se baja puntaje. Entonces ustedes, aunque sean pocas las conclusiones, tienen que desprenderse del trabajo de ustedes, del pensamiento de ustedes. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Juan Francisco, gracias por tu manito. Ya. Patricia, cuéntame. Iris, con respecto a lo que los dos últimos alumnos informaron con respecto a la pauta, te acabo de mandar un WhatsApp, tienes una pauta sin publicar, que los alumnos yo creo que por eso no la Ah, conocen todavía, pero qué bueno que no la tengas con publicar porque el último párrafo, como te señalo, vas a tener que cambiarlo porque está con fecha de entrega 31 de enero. ya, perfecto. Entonces, Entonces, es ojo. mejor que le coloquemos, como va a ser aplicable para los presenciales y para ellos la misma pauta, es el mismo trabajo, que lo dejes, la entrega 15 será de según febrero. programación en Canvas. Yo ahora te voy a dejar programada para el 15 de febrero esta entrega. Ya. Entonces, ahora entiendo la pregunta que me hizo el Sí, último estudiante. está No sin he publicado. publicar, pero revísala Claro, antes. ahí sale una referencia de qué es lo que tiene que ir en cada acápite. ¿Ya? Bien, se las voy a dejar publicadas inmediatamente que terminemos. Ya, gracias, Claudio. Chiquillo, eh, yo sé que estamos cansados, pero muy contentos. Yo con la sensación de la tarea cumplida, estoy bastante bien impresionada de cuánto pudimos avanzar. Creo que aprendieron mucho. Eh, para nosotros era un desafío que nos fuera bien en este formato y la verdad que creemos que se cumplieron los objetivos. Siempre hay detallitos que mejorar. Yo siempre aprendo con todos los cursos, con todos los grupos. Siempre, nunca termino de aprender.
Así que ojalá tengamos una nueva versión de profesionales del Estado, de la administración pública, porque yo estoy segura que si ustedes se capacitan y aprenden, también es por el beneficio de nuestro país. Así que felicitaciones por haber estado en el grupo, gracias por la participación y la paciencia, y ofrezco por última vez la palabra y estaríamos cerrando. Gracias por los aplausos. Sí, profe, muchas gracias. Muy agradecido. El curso fue bien intenso, pero súper bueno, se aprendió harto y los conceptos igual, quedaron súper claros. Incluso, o sea, aprendí mucho más de todos los semestres que tuve en la U respecto a los mismos conceptos. Qué Así que bien, gracias. Gonzalo, te agradezco tus palabras. Muchas gracias. Bien. Se agradece, profe, Sí, se ¿no? Y se va a empezar agradece. a usar los conocimientos ahora mismo ya en los proyectos. Qué bueno, Sí, bien. Y ahí es Cristóbal una me tira harto. herramienta súper útil porque uno hace análisis con datos y con esto se concluye, puede sacar conclusiones reales. Muy bien. Y, Lo que está y se diciendo Cecilia agradece, es conclusiones en base a la evidencia. Eso es muy relevante. exactamente, y se agradece. Yo que no soy del mundo estadístico, aprendí, aunque me puse muy nerviosa en la prueba y puede que el resultado no sea bueno, pero aprendí, Eso es lo que importa. ¿ya? Así Ya. que se agradece la dedicación y lo profesional que es. Muchas gracias. Y también yo quiero agradecer públicamente a Patricia, que el apoyo de ella era súper Ah, importante. sí, también. Por Siempre supuesto. Ya. agradecemos a la Pati. Bien. Sí. Gracias, Patricia, profe. Gracias, Patricia, Pati. me tienes que subir el sueldo, ya sabes ya. ¿Puedo colgarme esa petición, Iris, con total y absoluta confianza con el director, para que seamos dos y no tan solo tú? Vamos Ya, a firmar hay que una carta. mandarle la Oye, grabación. chicos, un minuto Somos y tres. con esto me despido, chicos. Miren bien dónde suben su trabajo final. Está absolutamente diferenciado las entregas, tanto de la presencia de sus compañeros que estuvieron presenciales y las de ustedes. ¿Ya? Ya. Ojo, están con nombres y apellidos. Las entregas, Ujú. ya. Éxito Sí. y nos vemos más tarde. Iris, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, ti. profe. Ya. Gracias, Ah, Cariños. Pati. ánimo, Cariño. ¿verdad que ustedes tienen clase en la Sí, tarde? Ánimo. sí. Ya, ya queda poco. Gracias, Un profe. poquito. Gracias, profe, Gracias por a ustedes. todo. por todo, que Nos esté bien, vemos profe. bien. Estoy segura Chao, que nos chao. podemos Profesora, que encontrar esté en bien. alguna parte de la vida por ahí. Uno Nos vamos nunca a ver. sabe. Nos vamos a Chao. ver. Yo le voy a Nos cobrar, vemos. dijo que me iba a contratar. En el Congreso nos íbamos a ver. Sí. ¿Verdad? Chao, profe, que ¿Verdad? esté muy bien. Chao, profe. Un Oka. gusto. Que esté bien. Cuídense. Gracias, Angélica. Chao, Cuídense ustedes profe. también. Chao.